Well, bienvenido a Jorge. Jorge estaba aquí pasado domingo. Ok, pero mi primera vez hablando con usted. Después su seguridad también. Pero éxito, bueno. And Paola, bienvenida, hermana, de Francia. Wow. Do you have a good time, a great time over there? Buen tiempo ayer? Okay. Any kind of interesting experiencias interesantes? Huh? Okay. I was going to ask you to come up and give a little testimony, but I don't want to embarrass you, so we'll wait on that. And gracias por hermano Dante, predicando mucho, pasado domingo, en otra vez, él es listo cuando hay una oportunidad para dar el Evangelio de Jesucristo. So gracias, Señor, viene. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué buen grupo de hermanos estamos aquí hoy. Me alegra que a pesar de la lluvia, ¿no?, estamos como guerreros de Cristo aquí oyendo su palabra. Eso me agrada. Le damos las gracias a todos los que nos ven por internet, ¿no?, por Facebook de Calvary. También oramos por nuestro pastor Johnny, que está en Dorado predicando hoy, y por Pastor Daniel, que está en Calvary Baptist Church predicando también esta mañana. Quiero felicitar hoy, en el día de hoy, a todos los padres dominicanos. Hoy es el Día de los Padres en República Dominicana, y quiero felicitar a todos los padres en su día, ¿no?, y que su ejemplo sea nuestro Padre Celestial, un Padre responsable, amoroso, fiel, ¿no? Y así también, obviamente, felicito a todos los padres del mundo, pero hoy en especial a los padres dominicanos. Bueno, I have plenty of time today. Tengo mucho tiempo hoy. Qué bueno, prepárense. El tema de hoy, para los que les gusta apuntar, es seguridad eterna, hermanos. Seguridad eterna. Salvos, siempre salvos. Pero cuidado, eso no es para libertinaje. ¿Ah? Y vamos a leer, busquen en sus Biblias, mis amados hermanos, Romanos capítulo 4, versículos 20 y 21, y dice de la siguiente manera. Cuando lo tengan me dicen amén. Romanos 4, 20, 21. Yo lo voy a leer y síganme en sus Biblias. Tampoco dudó, refiriéndose a Abraham, ¿no?, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sin nosotros merecerlo, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos salvaste con salvación eterna, no temporal. Permite, Padre, que esta predicación sea siempre para la gloria y honor de tu nombre, Señor, y para la edificación de los hermanos, Señor. Permite, Señor, que salgamos de aquí con una actitud de gratitud, Padre, con una actitud, con esa seguridad eterna de que tú nos salvaste, Señor, y de que tú no nos dejarás ni permitirás que caigamos de tu gracia, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, el bosquejo que tengo para hoy es el siguiente. El tema que vamos a ver es el siguiente. Vamos a hablar qué es la seguridad eterna. Vamos a definir qué es la seguridad eterna. Vamos a ver algunos principios de la seguridad eterna. Vamos a ver las evidencias de que somos salvos eternamente. Y por último, y no menos importante, porque yo sé que a muchos les va a encantar también esta parte, vamos a ver pasajes que yo le llamo problemáticos, que sacados fuera de contexto, podrían parecer
que la salvación se pierde. Podrían parecer. Comencemos. Le voy a dar una definición un poco elaborada teológicamente, se la voy a leer, de lo que es seguridad eterna. Y dice así: aquellos a quienes Dios ha aceptado en el amado, efectivamente llamados y santificados por su Espíritu, no pueden ni totalmente ni finalmente caer de este estado de gracia, sino que ciertamente perseverarán hasta el final y son salvos eternamente. Esa es una definición, como le digo, teológicamente bien detallada. Vamos a ver una más simple. Seguridad eterna es la operación continua del Espíritu Santo en el creyente, por medio de la cual la obra de la gracia divina que se ha comenzado en el corazón es continuada y llevada a terminación. Pero vamos a ver la definición nuestra más criolla, en arroz y habichuela. ¿Qué es seguridad eterna? Seguridad eterna es cualquier persona, hermano, que haya aceptado al Señor Jesucristo como su Dios y Salvador, haya venido a Cristo en arrepentimiento y fe, es salvo por la eternidad y no hay manera de que se pierda. En otras palabras, es una persona que depende de la obra de Cristo y del accionar del Espíritu Santo en su vida, y no depende de sus propias obras ni de otra cosa. Simplemente depende de Jesús, depende de Dios, depende del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es seguridad eterna, hermano. Si le comento esto, si la salvación es por gracia, como sabemos, pero yo tengo que hacer algo para preservarla, entonces hay un componente de obra. Pues sería por gracia más obra. Y eso contradice las Escrituras. ¿Qué dice Efesios 2:8-9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede llegar al cielo a decir: yo fundé 15 iglesias, por mí se salvaron tantas personas, yo hice un asilo de ancianos. Todo eso son obras para Dios. Si no tenemos a Cristo, si no tenemos el Espíritu Santo, es como trapo de inmundicia. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es la obra que el Señor Jesús nos pide? Realmente, la verdadera obra que Él nos pide. Se lo voy a leer en Juan, en el Evangelio de Juan. Me pueden seguir, capítulo 6, versículos 28 y 29. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios. Hermano, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra, creer en Jesucristo. Bien, ya definido lo que es seguridad eterna, vamos a ver algunos principios de la seguridad eterna. Y el primer principio, hermano, de la seguridad eterna es el siguiente: la salvación no es repetible. ¿Oyeron? Ese es el primero. La salvación no es repetible. No hay ningún lugar en las Escrituras, búsquelo, no hay ningún lugar en las Escrituras en que una persona era salvo, perdió la salvación y volvió a ser salvo. Nunca, nunca en las Escrituras está eso. Segundo principio: la salvación produce obra de justicia. ¿Qué dice Santiago? Así que no tienen que buscarlo. Santiago 2:8. Porque alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, las obras no nos salvan, pero es una evidencia de que somos salvos. Como dice el Señor: por sus frutos lo conoceréis. Bien, otro principio de la salvación es la consistencia doctrinal. Hermano, una persona que es salva sabe en su interior por el Espíritu Santo que la Biblia es la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es que es la palabra de Dios.
y todos los conceptos básicos de las doctrinas, ¿no? Todos esos conceptos básicos de la doctrina cristiana la entiende y la cree a cabalidad. Si le dicen que Jesús nació de una virgen, para esa persona Jesús nació de una virgen. Si le dicen que Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Cristo es Dios, para esa persona Cristo es Dios, y nuestro Dios es uno en tres personas. Significa eso, hermano, que si una persona no está de acuerdo con estas verdades, no es salvo. Tiene que tener consistencia doctrinal. Otro principio de la salvación es que nuestras obras como creyentes serán recompensadas, es una realidad. Nuestras obras serán recompensadas porque Dios es justo, pero no nos salvan, ¿no? Cuando lleguemos al cielo, cada quien tendrá distintas funciones, distintos reconocimientos, porque Dios es justo. Pero la salvación en sí no es una recompensa. La salvación es gratis, es por gracia, por medio de la fe. Otro principio, hermano, que es bueno que tengamos en cuenta, es que la salvación nos exhorta a llevar una vida de piedad. ¿Qué es una vida de piedad? Es una vida de acercamiento a Dios. Es una vida de buscar las cosas de Dios, de vivir para el reino de Dios. Eso es una vida de piedad. La salvación nos lleva a vivir una vida de piedad. No vivimos la vida de piedad por miedo de perder la salvación. Al contrario, vivimos una vida de piedad porque somos salvos. Y miren, y vamos a demostrarlo de la siguiente manera. En Romanos 12, del 1 al 2, dice lo siguiente. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oigan, después que Pablo le habla claro en esta epístola de la bendición de la salvación, basándose en esa bendición de la salvación, en esa gracia de Dios, entonces que le solicita que lleven una vida piadosa, ¿no? No es porque vayan a perder la salvación. Siempre es así. Les voy a dar otros ejemplos, lo pueden buscar, no lo vamos a leer por razones de tiempo. Segunda de Corintios 5:15 y Efesios 4:1. O sea, la exhortación a una vida de piedad no es porque vamos a perder la salvación, sino por lo que ya hizo Cristo en la cruz del Calvario. Otro principio importante de la salvación y de la seguridad eterna es el siguiente. Es que el pecado, hermano, nos quita, el pecado trastorna y nos quita la comunión, pero no nos quita la salvación. ¿Ok? El pecado corta la comunión, pero no nos corta la salvación. Eso es muy importante. Una persona, hermano, que persiste, que alega ser salvo, y persiste en el pecado, podría, oigan la palabra que estoy usando, podría, no estoy seguro, podría mostrar una falta de conversión. Podría mostrar una falta de conversión. La perfección, este es otro punto importante dentro de la seguridad eterna, la perfección no se alcanza en esta vida, hermano. El propio apóstol Pablo dijo lo siguiente en Filipenses, ¿no? No es que lo haya ya alcanzado ni que ya sea perfecto. Eso dijo el apóstol Pablo. Imagínense nosotros. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a pecar. Pero obviamente se supone que vamos creciendo. Si somos salvos y somos hijos de Dios, vamos creciendo en santidad y cada vez el pecado tiene menos poder sobre nosotros. Mira lo que dice Pablo también en Timoteo. Esto al final de su vida dice lo siguiente. Palabra fiel y digna
de ser recibida por todos. Esto en 1 de Timoteo 1:15. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy, él no dijo yo era, él sigue siendo pecador. Dijo yo soy el primero, no dijo yo era, sino en tiempo presente. Estamos en un cuerpo que vamos a pecar, pero por la gracia de Dios vamos creciendo en santidad y cada vez más, cada día que pasa, se supone que el pecado no se vaya enseñoreando de nosotros, sino nosotros de él, al contrario, por el poder del Espíritu Santo. Otro principio importante en cuanto a la seguridad eterna, hermano, es la diferencia entre la posición y la práctica. Pablo en Corintios le dice a la iglesia de Corintios que es una iglesia santificada. Lo pueden buscar en primera, no lo busquen, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo, porque, hermanos, qué bueno que me dieron tanto tiempo. Yo tenía temor de que no pudiera terminar el mensaje, pero tengo tiempo. Qué bueno, gloria a Dios. En 1 Corintios 1:2, Pablo llama a la iglesia de Corinto una iglesia santificada. Sin embargo, como ustedes saben, la iglesia de Corinto era una de las iglesias con más problemas que tenía, pero una es la posición y otra es la práctica, ¿no? Nosotros en Cristo, ya Cristo nos ve en el cielo, nos ve junto con Él, sentado en los lugares celestiales, pero en la práctica estamos aquí. Y lo que quiero decir con esto, hermano, con el ejemplo de Corinto, de la iglesia en Corinto, es que la práctica, la mala práctica, no significa pérdida de la salvación. O sea, hermano, usted es hijo y nunca deja de ser hijo. Desde que usted es hijo, usted nunca deja de ser hijo, no importa lo que usted haga. Usted sigue siendo hijo, ¿no? Eso es un punto importante, básico, en cuanto a la salvación. Y como hemos hablado anteriormente, la relación de obra y salvación, de obra y gracia, de que somos salvos por gracia, no por obras, porque si por la ley fuese la justicia, en vano murió Cristo, como dicen Gálatas. Si por la ley, por yo cumplir la ley, es que me voy a salvar, pues ¿para qué vino Cristo a morir? Ya, tratamos de cumplir la ley. Y todos seríamos condenados. En Timoteo, 2 de Timoteo 1:9 dice lo siguiente: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermano, vamos a ver ahora las evidencias de la seguridad eterna, las evidencias de la salvación. Y estas evidencias vamos a ver basadas primero en Dios el Padre, luego vamos a ver las evidencias basadas en Dios el Hijo, y después vamos a ver las evidencias de la salvación basadas en el Espíritu Santo. Empezamos con Dios el Padre. ¿Por qué estamos seguros de nuestra salvación? Y basándonos en Dios el Padre. Primero, por el propósito soberano de Dios. Yo le voy a leer lo siguiente. En Romanos 8, 28 al 30 dice: quienes han sido justificados serán glorificados por Dios el Padre. ¿No? Eso dice allí. Ese es uno de los propósitos de la salvación, que Dios ha dicho que nos va a glorificar. Aquello que justificó también nos va a glorificar. En Corintios, 1 Corintios 1:8, otro de los propósitos del Padre es: Él también os confirmará hasta el fin. Hermano, ¿hasta cuándo es que nos va a confirmar? Hasta el fin. No es que si yo me caí, Él no me va a confirmar, no. Ya yo soy hijo de Él y Él me va a confirmar hasta el fin. Todos los que somos hijos de Dios seremos confirmados hasta el fin. Hermano, otro punto importante con relación a Dios el Padre en cuanto que la salvación basada en Dios el Padre es lo siguiente. En Filipenses 2:13 dice que Dios está obrando en los creyentes de acuerdo a su propósito. Le digo lo siguiente, hermano. Si la salvación dependiera un 0.000001% de usted, estoy seguro que la perdería. La salvación depende de Dios.
En Hebreos 2:10 dice lo siguiente, que su propósito es llevar muchos hijos a la gloria. ¿Quién es usted y quién soy yo para trastocar el propósito de Dios? Después que ya usted es hijo de Dios. Su propósito es llevar muchos hijos a la gloria. Hebreos 2:10. Otra base de que nuestra salvación es segura en el Padre es por el poder del Padre guardarnos. El Padre nos guarda. Mira cómo dice Juan en el Evangelio de Juan 10, 25 al 29. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo le doy vida temporal. Y no, perdón, así que dice, vida temporal. Y yo le doy vida eterna. Si es eterna, no puede ser temporal, es eterna. O sea, cuando tú eres hijo de Dios, verdaderamente nacido de nuevo, Dios te da vida eterna. Él no dice, tiene vida eterna ahora, pecaste de una manera fuerte, pues ahora la vida es temporal, porque tú sabes, pecaste. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen, y yo le doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie la arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Ya el Padre se las dio. Mi Padre me las dio. Y es mayor que todos. Y nadie la puede arrebatar de las manos de mi Padre. Hermanos, nosotros somos el regalo de Dios el Padre a Dios el Hijo. ¿Ok? Nosotros somos ese regalo. Cristo lo dice claro. Mi Padre me las dio. Y Él es mayor que todos. Y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. En Romanos 4:21, que fue el texto que hablamos, dice, no lo voy a leer nuevamente, que Dios cumple lo prometido. Dios va a cumplir lo que prometió a todos nosotros. A su Hijo primero y a todos nosotros. Otra base, mis amados hermanos, de por qué debemos estar seguros de nuestra salvación, ¿no? De la seguridad eterna, es el amor infinito de Dios. El amor infinito de Dios. ¿Ah? Miren lo que dice en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Ah? Y siendo nosotros aún enemigos, como dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Mas ahora que hemos sido salvados, ¿ah? ¿Cómo no entregará todas las cosas? El amor infinito de Dios. La otra base por la que tenemos que estar seguros de nuestra salvación en el Padre es por las promesas de Dios. ¿Ah? Las promesas de Dios. Dios prometió en Juan 3:16, ¿qué dice Juan 3:16? El versículo más famoso de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, tenga vida eterna, no vida temporal, vida eterna. Y Dios lo prometió así. Si usted cree en Cristo, usted tiene vida eterna. Vamos a ver ahora las razones por las, basándonos en el Hijo, por qué tenemos que tener seguridad eterna. Me disculpan. Primera razón, basándonos en el Hijo, de por qué debemos tener seguridad eterna. Él cargó con nuestra condenación para siempre. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados aún sin nosotros haber nacido. O sea, todos nuestros pecados estaban en el futuro cuando ya Cristo murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Ok? Él cargó con nuestra condenación. Para darle una cita, después la pueden buscar. Hebreos 5, del 8 al 9, Primera de Juan
2:2. La segunda razón, basándonos en el Hijo. Nosotros somos copartícipe de su resurrección. Ya una vez somos hijos, somos copartícipe de su resurrección. ¿Cómo es posible que la salvación se pierda si vamos a resucitar con Cristo? No hay sentido ninguno. Tercera base, por la que basa en Cristo, ¿no? En el Hijo, de por qué la salvación no se puede perder. La obra del Mesías como nuestro abogado. La obra del Mesías como nuestro abogado. Recuerden 1 de Juan 2:1, que abogados, si pecáremos, abogados tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo, ¿no? Su obra como abogado actualmente nos garantiza esa salvación eterna. Cuarta base en la cual podemos estar seguros, valga la redundancia, de nuestra seguridad eterna, de nuestra salvación, es la obra intercesora del Mesías. El Señor Jesús vive orando por nosotros. Oró cuando estaba aquí en la tierra por nosotros. ¿Recuerdan esa oración del gran sumo sacerdote en Juan 17? Oró por los apóstoles, por sus discípulos, pero también oró por los que iban a creer a través de esos discípulos, ¿no? Oró por nosotros y actualmente sigue orando por nosotros. Miren cómo dice Hebreo 7:25. Por lo cual puede también salvar temporariamente a los que por él se acercan. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, a los que por él se acercan a Dios. Viviendo siempre, oye, ¿qué está haciendo Jesús? Viviendo siempre a la derecha del Padre para interceder por ellos, para interceder por cada uno de nosotros. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hermanos, y otra base en la que podemos estar, ¿no?, seguros de nuestra salvación, es el papel de nuestro Señor Jesucristo como el buen pastor. Él es el buen pastor, ¿no? Y el buen pastor, como ya lo vimos en Juan 10, del 27 al 29, no se le va a perder ninguna de sus ovejas. No hay forma que se le pierda ninguna de sus ovejas a Jesús. Tenemos que estar seguros de nuestra salvación, porque quien nos pastorea a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Sí tenemos pastores terrenales que amamos y obedecemos, pero Él es el gran pastor, el pastor de los pastores. Él es el pastor de nuestros pastores y de nosotros. Y a Él no se le pierde ninguna oveja, hermano. Y le da vida eterna, no vida temporal. Y, hermano, la última, yo le digo, razón por la cual debemos estar seguros de nuestra salvación es por la obra redentora del Mesías. Lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ya Él pagó esa separación de nosotros con el Padre. Ya Él fue nuestra propiciación. Ya Él nos justificó ante Dios. Ya somos salvos por Él. Ya el Padre no nos toma en cuenta nuestros pecados porque nos ve a través de Jesús. Esa es la obra más maravillosa, ¿no? El principio de la doble imputación. Cargó en Cristo toda nuestra maldad, toda nuestra depravación, todos nuestros pecados, lo cargó en Cristo. Y de Cristo nos dio a nosotros toda su santidad y toda su justicia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! La obra redentora del Mesías en la cruz del Calvario. En Efesios 5, 25, 27, lo pueden buscar, vamos a buscarlo. ¿Sí? Efesios, porque aquí le voy a hablar bien claro el propósito de la obra redentora del Mesías. Efesios 5, 25, 27. Aquí lo tenemos. Efesios 5, del 25 al 27, dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por ella.
se entregó por su iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de la agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, hablando de las evidencias de la salvación, una persona salva ama la iglesia de Jesús, quiere estar en la iglesia de Jesús, se congrega en la iglesia de Jesús. Y Jesús murió por su iglesia y quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando somos hijos de Dios, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ¿no? Ya estamos seguros en nuestra salvación. Si alguno de nosotros se pierde, es una mancha, es una arruga, es una mancha en el cuerpo de Cristo. Nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo y Cristo va a presentarse a sí mismo un cuerpo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Si alguno se pierde, hermano, qué mancha, qué gran arruga, qué mancha. Y el Señor no va a permitir eso, no lo va a permitir. Vamos a ver ahora, mis amados hermanos, las evidencias o las bases, vamos a ponerlo así mejor, la base de por qué nuestra seguridad es eterna, confiando o basándonos, valga la redundancia, en el Espíritu Santo. Primero, por la obra redentora, regeneradora del Espíritu Santo. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea, el Espíritu Santo cuando viene a nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos, vamos a Cristo en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo hace en nosotros una obra regeneradora, nos regenera espiritualmente, ¿no? Y nos convierte en nueva criatura. Y eso nos da seguridad eterna. 2 de Corintios 5:17, como les dije. Segundo, hermano, por el ministerio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para morar en el creyente. No es como antes, ¿no? En el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo entraba del creyente y salía. Entraba y salía. Ahora no. Ahora viene a morar, hace su ministerio en nosotros, ¿no? Y eso es una garantía de nuestra seguridad eterna, porque Él mora permanentemente con nosotros. Pueden ver alguna cita que les voy a dar, Efesios 2:22, 1 de Juan 2:27. Otra base que tenemos en el Espíritu Santo para saber de que somos salvos es por el bautismo del Espíritu Santo. Fuimos bautizados por el Espíritu Santo, ¿no? Y al ser bautizados con el Espíritu Santo, estamos unidos vitalmente con el Mesías. Eso lo puede ver en 1 de Corintios 12:13. Nos convertimos en parte de su cuerpo. Al ser bautizados con el Espíritu Santo, somos parte del cuerpo de Cristo. No podemos, siendo parte del cuerpo de Cristo, jamás podemos perdernos. Hermano, otra razón es el sellado. Somos sellados por el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar seguros de nuestra salvación. ¿Y ese sello del Espíritu Santo hasta cuándo es? Hasta el día de nuestra redención, dice la palabra en Efesios. Busca Efesios 1, 13, 14, Efesios 4, 30. Fuimos sellados con el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. No es hasta que yo me caiga en pecado, el Espíritu se salió de mí. No. Ya fuimos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. Por tanto, nuestra salvación es garantizada. Y, hermano, por el poder del Espíritu Santo también, es nuestra garantía de que la salvación no se pierde. Porque lo que el Espíritu Santo comenzó en nosotros, lo va a terminar. Como dice Filipenses 1:6. Hay
otros versículos, hermanos, en Romanos, ¿no? 8, Romanos 8 es un capítulo precioso que nos da esa seguridad eterna, 8 del 1 al 39. Y vamos a ver algunos puntos importantes en Romanos 8, hermanos. Yo le voy a leer versículo 37 al 39 de Romanos 8 y dice así: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo le pregunto, hermano, ¿usted es creado? Usted ha sido creado, ¿verdad? Creado por Dios. Somos creados a su imagen y semejanza. Y aquí dice que ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios. O sea, ¿qué significa eso, hermano? Que ni usted mismo puede separarse del amor de Dios. Ni usted mismo puede perder su salvación, hermano. No hay manera. Voy a dar un pequeño ejemplo y espero que no lo tomen a mal. Pero hay hermanos en Cristo. Hay hermanos en Cristo que, como estamos en un mundo caído, ¿no? Pueden tener un desbalance químico en el cerebro, entrar en una depresión. Vivimos en un mundo de oscuridad, ¿no? Y podemos tener muchos problemas y vicisitudes en esta vida. Y ese hermano puede cometer, habiendo sido un hermano de buen testimonio, habiendo sido un hermano que estamos seguros que dio fruto, buen testimonio, ¿no? Que estamos seguros de que era un hermano salvo, un hermano del Señor, puede cometer algún pecado que ustedes se imaginan lo que es, horrible. Pues muchos hermanos, generalmente arminianos, dicen que ese hermano se perdió. No, hermano, nada, ni usted mismo puede separarse del amor de Dios, ni usted mismo, hermano. Eso significa que si somos salvos, sí, somos siempre salvos, hermano, pero para el que tiene la salvación. O sea, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Somos salvos, siempre salvos, pero para el que tiene la salvación verdaderamente. Y esto no es una licencia para pecar. No es una licencia para pecar. El que dice, yo soy salvo y ahora puedo hacer lo que me da la gana, no es salvo nada. No ha sido salvo ni cree en Cristo. Porque el que es salvo busca la santidad, busca cada día más de Dios. ¿Eh? Bien. Ahora vamos a ver, mis hermanos. Amén, amén. Ahora vamos a ver algunos pasajes. Ahora vamos a ver algunos pasajes problemáticos, yo le digo, sobre la seguridad eterna. Estos son pasajes, hermanos, que sacados fuera de contexto, podrían darnos a entender como que la salvación se puede perder. Este es un tema que a mí me gusta, ¿no? Me fascina, al igual que los temas escatológicos, como ustedes saben. Me gusta lo que le llaman la apologética, ¿no? La defensa del evangelio y de la salvación, que es una de las ramas de la teología sistemática. Y vamos a ver algunos de esos versículos o pasajes, ¿no? Donde indica, o podría indicar, o se podría entender, que la salvación se pierde. Los primeros pasajes que vamos a ver tienen que ver con una mala práctica dispensacional, en el sentido que estamos viendo el pasaje fuera de la dispensación en que estamos. Por ejemplo, estamos viendo un pasaje que está bajo la ley de Moisés y queremos aplicarlo ahora. O estamos viendo un pasaje en la tribulación y lo estamos aplicando ahora. Es el primer tipo de pasajes que vamos a ver que podrían indicar que la salvación se pierde. El primero que le voy a mencionar es en Ezequiel
18, del 20 al 26. No lo voy a leer completo, sino unas porciones del pasaje. Y dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Más adelante voy donde dice: mas si el justo se apartare de su justicia, y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Hay algo parecido en Ezequiel, no lo vamos a leer, Ezequiel 33 del 7 al 9, que va en esta misma línea. Hermano, cuando el Espíritu Santo nos habla aquí de que morirá y no vivirá, no está hablando de muerte espiritual, está hablando de muerte física. Bajo la ley, esto es bajo la ley, muchos pecados, ¿no? Y el que no cumplía la ley de Dios, ¿no? Eso conllevaba muerte física. ¿Ok? No está hablando aquí de vida, de muerte espiritual. Por eso tenemos que estar claros en la dispensación en donde estamos viendo el pasaje. Porque si fuera así, hermanos, la salvación fuera por gracia, más un componente de obra. O sea, por lo que yo hago es que voy a vivir. Y eso contradice todas las escrituras en todas las dispensaciones. Porque Abraham, que fue antes de la ley, ¿cómo fue salvo? Por gracia. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bajo la ley, ¿cómo se salvaban? Por la gracia. No era por la ley, era por la gracia. En todas las dispensaciones siempre somos salvos por la gracia. Pues este es uno de los pasajes que lo sacan como del contexto en la dispensación que aplica y quieren decir que, no ves, si pecare morirá, o sea, vas a tener muerte espiritual, y no es así. Otro pasaje, mis amados hermanos, está en Mateo 24, 13. Este es famoso, mas el que persevere hasta el fin, más ¿qué tenemos que hacer? Perseverar para ser salvos, ¿verdad? Pero hermanos, no está diciendo allí que tú tienes que hacer para salvarte tú a nosotros personalmente. Tenemos que ver esto en el contexto. ¿En qué dispensación está hablando? En la tribulación. Y está hablando a los judíos en la tribulación, ¿no? Es Mateo 24, hermano, y Mateo 25. El Señor, estamos hablando del periodo de la tribulación. Y está hablando que el que llegue al final de la tribulación, ¿no? Y específicamente el pueblo judío, ¿no? Los que lleguen al final serán salvos. Dice Zacarías, en Zacarías 13:8, que una tercera parte del pueblo judío se va a salvar. Y eso es al final de la tribulación. Como dice en Romanos 11, 25, 26, ¿no? Que cuando haya entrado la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Pero ese todo Israel, hermano, es el remanente, ¿no? Esa tercera parte que habla Zacarías 13:8. Estamos hablando dentro del periodo de la tribulación. Los que lleguen al fin de la tribulación, Dios va a derramar, de ese pueblo judío, Dios va a derramar su gracia, ¿no? Y van a ser salvos y van a pasar al periodo mesiánico, ¿no? Al reino mesiánico. Hay otro pasaje, mis amados hermanos, que es en Romanos 11, del 17 al 24. Me disculpan. Y es con relación al olivo. Muchos entienden que el olivo es un tipo como de salvación, representa la salvación. Y si alguien es quitado del olivo, perdió la salvación. Y el que es injertado en el olivo, pues obtiene salvación. Pero Pablo, el Espíritu Santo, no está hablando de la salvación con relación al olivo.
el olivo está intrínsecamente ligado a los patriarcas, ¿no? Al pacto abrahámico. El olivo lo que representa es la bendición bajo esos pactos de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, el nuevo pacto. Nosotros hemos sido bendecidos y estamos bajo el pacto de bendición y hemos sido injertados en el olivo. Y ellos ahora mismo no están injertados en el olivo, no están bajo esa cubierta de bendición, ¿no? Porque no creen, ¿no? Rechazaron a nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios es poderoso, como dice la palabra, para volverlos a injertar en el olivo. Pero el olivo no es la salvación en sí, ¿no? El olivo es el marco como le digo, la sombrilla bajo la cual encontramos bendición. Eso es lo que significa en Romanos 11, del 17 a 24. Hay otro pasaje, mis amados hermanos, en Gálatas, Gálatas 5:4. Gálatas 5:4 nos dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Muchos dicen, tú ves, míralo ahí, de la gracia caíste, ya perdiste la salvación, de Cristo te desligaste, de la gracia caíste. Aquí el Espíritu Santo, Pablo le está hablando a Galacia, a los hermanos allá en Galacia, esta carta a los Gálatas. Pablo no le está hablando a hermanos, primero que nada, a personas creyentes en Jesucristo, personas que habían sido salvadas y habían venido en arrepentimiento y fe en Jesucristo, pero que habían sido engañados por falsos maestros a seguir las obras de la ley, ¿no? A seguir las obras de la ley. Y Pablo lo que le está diciendo a ellos es lo siguiente, no es que perdieron su salvación, no, es que ahora, al tú seguir las obras de la ley, qué difícil va a ser para ti crecer en santificación. En otras palabras, no vas a crecer en santificación. No hay forma que crezca en santificación tratando de seguir las obras de la ley. Él lo que le está diciendo es, caíste de la gracia, o sea, ahora no te estás llevando de la gracia de Cristo, no estás bajo el Espíritu Santo, aunque tiene el Espíritu dentro de ti, está queriendo llegar a la santificación por medio de la ley, o sea, ha caído de la gracia, o sea, de este marco de la gracia has caído, no es que está perdiendo su salvación. Y obviamente, la santificación, hermano, es por la gracia de Dios, siguiendo la ley del Espíritu Santo, no la ley de la letra, hermano. Eso en Gálatas 5:4. Hay otro pasaje polémico, ¿no? Interesante. Mateo 12, del 22 al 37. Yo estoy ahora voy resumiendo. Mateo 12, del 22 al 37. Que habla con relación a la blasfemia del Espíritu Santo. No lo vamos a leer tampoco, pero es el pasaje donde ustedes saben que el Señor Jesús saca fuera un demonio y le indican que los escribas, los fariseos y los saduceos, que él saca el demonio por Belcebú, blasfemando así contra el Espíritu Santo, y el Señor Jesús le indica que ese pecado, o sea, ese es el pecado imperdonable, ¿no? Y muchos dicen, tú ves, si un cristiano comete la blasfemia del Espíritu Santo, se perdió la salvación. Hermano, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado que solo lo cometen los incrédulos. No hay cristiano nacido de nuevo que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y este es un pecado también, hay que verlo en el contexto, un pecado nacional del pueblo de Israel, de los líderes de Israel que no creían en Jesucristo, ¿no? Y cometieron este pecado imperdonable. ¿Por qué fue imperdonable? Porque en el año 70 después de Cristo, ¿qué pasó? Destruyeron el templo, se destruyó Jerusalén, y tuvieron esparcido casi por 2000 años, no en la historia, en el tiempo, el pueblo judío. Ese es el pecado imperdonable. Un pecado que solo lo cometen los incrédulos, un pecado en que tiene que ser contra el Mesías. Por eso que él dice, no será perdonado ni en este siglo,
ni en el venidero. ¿Cuándo es el venidero? El reino mesiánico. ¿Y tiene que estar quién? El Mesías presente. Y es un pecado nacional, no un pecado individual. Y no tuvo perdón, realmente fue imperdonable. Israel fue destruido, como ustedes saben, en el año 70 después de Cristo. Hay otros pasajes donde se habla del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Y muchos dicen, tú ves, míralo ahí está cogido, ahí está. Tú ves que la salvación se pierde, ahí está. El nombre puede ser borrado del libro de la vida. Principalmente nuestros hermanos arminianos, que los amo. Hermanos, si nosotros no podemos estudiar profundamente el libro de la vida, en la palabra todo lo relacionado al libro de la vida, el libro de la vida, en el libro de la vida están inscritos todas las personas que nacen, todos, salvos y no salvos. Y se lo voy a demostrar. Salmo 139, 16, dice lo siguiente. Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. ¿Ah? El salmista está claro diciendo que antes de él nacer, antes de él aceptar a Dios, de creer en Dios, ya todo aquello estaba escrito en su libro. Todos los que nacen, salvos y no salvos, están inscritos en el libro de la vida. En Salmo 29, 28 dice lo siguiente. Los nombres de los incrédulos, dice lo siguiente. Salmo 69, 28. Sean raídos, o sea, cortados, quitados, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Le habla claro, nos dice claro a nosotros que los que son cortados o quitados, raídos del libro de la vida, el libro de los vivientes, son las personas no creyentes, ¿no? Los incrédulos son los que son borrados, mis amados hermanos, del libro de la vida, no el creyente. Hay otro libro, que es el libro de la vida del Cordero. Ahí sí, ahí solo están escritos todos los nombres de los creyentes desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, en Apocalipsis 3:5 hay un versículo también donde también habla de ser borrado en el libro de la vida, que dice así: el que venciere. ¿Tú ves? Hay que vencer. Si no vence, te perdiste. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, cuando el Señor dice, no borraré su nombre, es lo que está afirmándolo. Es que eso no hay manera de que suceda, de que no lo va a borrar, no hay forma. Él sí va a borrar del libro de la vida lo que dice en Salmo 69, 28. Van a ser cortados, raídos del libro de la vida, del libro de los vivientes, que es el mismo libro de la vida, ¿no? Entonces uno dice, pero hay que vencer. El que venciere es el que venciere. Hermanos, ¿y quiénes son los vencedores? Ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quiénes son los vencedores si no somos nosotros? O sea, nosotros jamás podemos ser borrados del libro de la vida. Miren cómo dice aquí. Miren lo que dice Juan con relación a los vencedores. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Yo le pregunto, ¿usted nació de Dios? ¿El Espíritu Santo está dentro de usted? ¿Usted ha sido regenerado por el Espíritu Santo? ¿Sellado? ¿Nació de nuevo? Como Dios le dijo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Si usted nació de nuevo, usted vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús
es el Hijo de Dios. O sea, el que venciere, está claro que jamás Dios borrará su nombre del libro de la vida. Y nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, como dice Romanos 8:37. Ante todas estas cosas, ¿cuáles cosas, hermano? Tribulación, angustia, problema, enfermedad, lo que sea, todo este mundo oscuro, ante todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el último pasaje que vamos a ver hoy, Pastor Guay, yo creo que lo voy a soltar cuando usted vaya a comenzar a predicar. No, este es el último, ya estamos terminando. El último pasaje que voy a ver hoy, que vamos a ver hoy, hay otros más, que después lo podemos discutir, me pueden escribir, y voy a tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad?, explicarle que no hay forma de que se pierda la salvación. Está en Hebreo 2. Hebreo 2 dice lo siguiente: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues, ahí está. Lo perdimos, como dice el anuncio. Lo perdimos. Lo perdimos. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Hermano, él no está hablando de la salvación de nuestra alma. Él está diciendo, ¿cómo no vamos nosotros también a recibir una justa retribución si pecamos? O sea, si lo que fue dicho por los ángeles, by the way, ustedes saben, Dios le da la ley a Moisés personalmente en el monte de Sinaí, pero de acuerdo a Gálatas 3:19, también Dios utiliza a los ángeles para dar un sinnúmero de leyes más. Si lo que fue dicho por los ángeles fue firme, imagínate ahora que habiendo Dios hablado a través de su Hijo, porque no ahora los ángeles, ¿no? Según Hebreo 1:1, dice que habiendo Dios hablado en otros tiempos de diferentes formas, y ahora hablando a través de su Hijo, ¿cómo escaparemos y aquellos? Que esa palabra fue firme, la de los ángeles. Imagínense la palabra de Cristo. Y toda transgresión, todo pecado, toda desobediencia recibió justa retribución. ¿Cómo vamos a escapar nosotros? Nosotros vamos a recibir justa disciplina, justo castigo. ¿Por qué? Porque Dios al Hijo que ama lo castiga. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Seamos partícipes de su santidad. Pero no está hablando de que vamos a perder la salvación, sino que sí, si descuidamos esa salvación tan grande, ese proceso de santificación, vamos a recibir un justo castigo, una justa disciplina, para que participemos de su santidad. Hermano, yo le voy a dejar con este pensamiento, un pensamiento final, y es que yo simplemente espero que todos ustedes aquí se vayan con la gratitud, con amor y más gratitud de que Cristo lo salvó. Cristo lo salvó y que su salvación es eterna. Y que nadie, nada ni nadie le puede quitar su salvación, hermano. Como dice Filipenses 1:6, nosotros, hermanos, tenemos que estar persuadidos de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No es hasta que yo caiga, ahí se quedó, no. Él va a seguir perfeccionándonos hasta el día de Jesucristo. Que el Señor añada bendición a su palabra. Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Padre, por la palabra tuya aquí predicada en esta mañana, Señor. Padre, queremos que con esta palabra tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, que sepamos que tú eres el Dios de la salvación y que dependemos de ti
100%, nada de nosotros, Señor. Permite, Señor, que nuestros hermanos aquí, yo y nuestros hermanos aquí, crezcamos en tu palabra, crezcamos en esta salvación tan grande, Señor, en santificación, en amor por las almas, para que otros también lleguen, Padre, a esta salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Todo esto, Padre, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Señor le bendiga, mis amados hermanos. Ok, pongámonos de pie y vamos con un receso. Tenemos 10 minutos. En 10 minutos comenzamos. Oh. En 10 minutos pueden ir al baño y